me da los permisos para compartir pantalla, doctor. Claro que sí. Los permisos. Sí. Camila, ¿qué no me queda? Ay, sí, aquí no recuerdo. HOTS. Listo. Muchas gracias al compañero que nos asistió. Bueno, muy buenas tardes a todos. Es un gusto de nuevo estar en una sesión con ustedes de este curso de elaboración de memorias de cálculo. El día de ayer les acompañó el ingeniero Ismael y estuvieron viendo con él aspectos relacionados con el diseño de sistemas de piso. Si no me equivoco, estuvieron abordando lo que es el diseño de una losa maciza. La sesión del día de hoy veremos dos alternativas como sistemas constructivos o como propuestas estructurales para conformar o construir un sistema de piso. En este caso, veremos lo que es la losa de Viguete y Bovedilla y la famosa losa nervada o reticular. Entonces, en relación con la losa de Viguete y Bovedilla, ¿sí? En mi experiencia en algunos proyectos en Querétaro, creo que es un sistema que tiene bastante o de manera ha sido aceptado como una alternativa para constituir sistemas de pisos. No sé si me equivoco. Y es muy frecuente su uso aquí en Querétaro. Ok. El sistema de Viguete Bobedilla tiene dos modalidades que ilustro a través de estas diapositivas. El primero consiste en el uso de un sistema de Viguete Bobedilla donde la vigueta es una pieza prefabricada, ¿sí? Que consiste en una armadura de disposición triangular que tiene en su base un patín hecho a través de concreto, ¿sí? Se utiliza una bovedilla de mortero cemento o de barro. Y existe otra modalidad de esta vigueta y bovedilla que, y lo voy a duplicar, que consiste en el uso de piezas con una forma prefabricada, es una pieza pretensada, ¿sí? Que se dispone generalmente con una sección en I, una sección y una T invertida, y que está provista de una serie de hilos o tendones de preesfuerzo. Este sistema de billete bovedilla, eh, pues digamos que es el que brinda mejores prestaciones en cuanto a la relación de carga que resiste versus el claro libre que puede cubrir, ¿sí? Este sistema de vigueta y bovedilla con una vigueta pretensada también puede utilizar una bovedilla de mortero cemento o de barro. Sin embargo, en las últimas fechas, pensando un poco en lo que es eh, la construcción con una mira sustentable, buscando como alternativa la reducción de los puentes de calor o promover lo que llamamos las fuentes de aislamiento térmico. La bovedilla ha sido reemplazada de ser un elemento de mortero o de barro por una pieza hecha a base de EPS o polímero expandido. El polímero expandido nosotros lo tenemos ubicado como si fuese eh, el unicel o la nieve seca.
Sin embargo, es importante hacer una distinción en el hecho de que el unicel, pues ese es el nombre popular o común que le damos a este material, pero al hablar del EPS, estoy hablando de un material que debe cumplir una cierta densidad. Esa densidad le brinda una rigidez, ¿sí? Le modifica la consistencia al poliestireno y lo convierte de ser una pieza Para suave y Guadalajara, deformable a una pieza el avión, rígida, horario o ¿sí? autobús para saber qué me conviene. Entonces, este sistema de billete y Es el bovedilla, viernes con a las 9 de la el mañana. uso de una bovedilla, Se está cortando mucho, doctor. No sé si alguien tenga el micrófono abierto. ¿Se cortó, doctor? Espérame, creo que- No se escucha. No se escucha, doctor. Estoy viendo aquí en la aplicación. Permítame un segundo, por favor. Doctor, mira, listo. ¿ya? Ahora sí me Sí, escucha. sí, se había perdido tantito la señal, pero listo. Entonces, yo les comentaba que, voy a mover esta ventanita tantito, que la bovedilla ha venido cambiando en cuanto al material. Es importante distinguir que la bovedilla, como muchos de nosotros ya lo conocemos, no representa un elemento estructural dentro del sistema de piso de biguete y bovedilla. Nosotros podríamos usar incluso bloques huecos o algún otro material para cubrir este volumen, ¿sí? Entonces, la bovedilla no tiene una función en términos de la resistencia del sistema de piso, es más un aligerante o un elemento que sirva como aislante acústico o aislante térmico. ¿Sí? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna duda, alguna opinión. Bueno, en ese tenor, ¿cuál es la diferencia entre un sistema de piso con vigueta no pretensada versus vigueta pretensada? Pues como podemos ver, el uso del sistema con vigueta no pretensada pues está limitado a la resistencia que la sección de concreto reforzado nos brinde, ¿ya? Esta vigueta que se utiliza, que le llaman vigueta precolada, pues tiene dispuesto una cierta cantidad de acero de refuerzo en el lecho superior y en el lecho inferior. Entonces, ventajas nos permite pues contar con un sistema prefabricado accesible en cualquier parte del país e incluso este tipo de sistema en esta modalidad promueve que nosotros podamos comprar la armadura y construir o reforzar la vigueta para un uso específico en nuestro proyecto, ¿sí? Es una vigueta de bajo peso, se puede cortar, se puede empatar, se permite de alguna manera una cierta versatilidad. El punto en contra es la relación entre la carga que soporta versus el claro que puede cubrir o que nos puede permitir generar en los espacios libres, pues está limitado porque pues anda entre los 3 los 5 metros, ¿sí? Es un sistema que si uno no tiene cuidado a la hora de hacer la construcción, pues puede dañar la armadura de la vigueta o podría presentar algunos desperfectos, anomalías, por ejemplo, que la pieza se quiebre, que la pieza no sea colocada de manera adecuada y que se tengan por ahí algunas infiltraciones de concreto durante el proceso de vertido del mismo en la cimbra o filtraciones.
Por su parte, el sistema de vigueta con una vigueta pretensada tiene a su favor el que, pues, un sistema modular. Aquí por aquí tengo algunas figuras. Es un sistema modular que, pues, favorece tener una relación más amplia en cuanto a la carga que resiste y a la resistencia, la carga que resiste y el alquilado que puedo cubrir. Al ser una pieza prefabricada, pues, como quiero mostrar en esta diapositiva, pues llego con la pieza, con una cierta clave o identificador, la voy colocando en sitio, ¿sí? Y procedo a hacer la colocación de la bovedilla, ¿sí? Yo puedo caminar encima de la vigueta al momento de ir conformando la cimbra, ¿sí? Y tengo la ventaja de que es una pieza cuya calidad del concreto, pues, en la mayoría de los proveedores a nivel nacional, pues, nos brindan productos, están estandarizados con base en una norma NMX y que también, pues, nos garantizan que pues, el concreto es con una resistencia mayor a los 250. Es una pieza ya de fabricación industrial y eso nos ahorra tiempo, incluso nos reduce el proceso de montaje en el hecho que nada más pues voy colocando las viguetas y las bovedillas en una secuencia hasta cubrir los vanos correspondientes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta al respecto, alguien tenga alguna opinión del sistema. Hola, hola. Sí, yo Ujú. tengo una duda, ¿me escuchan? Sí, adelante. Sí, gracias. Buenas noches. En tu experiencia, ¿hasta cuántos pisos podemos tener con vigueta y bovedilla, con el uso de vigueta y bovedilla? O porque yo incluso yo ya la he utilizado aquí en la Ciudad de México, en la reconstrucción, y en algún momento también un cliente o un usuario que se volvió cliente pidió vigueta y bovedilla y no la malla electrosoldada, sino pidió mejor varilla para que fuera más resistente su losa porque le iba a cargar mucho peso, pero no fue por cálculo. Sin embargo, ¿cuál es tu opinión en ese aspecto y cuántos niveles más podríamos usar en todo caso? Gracias. Muy buenas tardes, caballero. Mire, el uso del sistema de piso de Vigueta y Bovedilla no tiene a la fecha un límite en cuanto al número de niveles que pueda tener la edificación. Es importante identificar que eh, lo que nos determina la altura o el número de niveles que puede tener una edificación, pues es la estructura que la conforman vigas, columnas, cimentación, ¿ya? Entonces, eh, para esa estructura de una cierta cantidad de niveles, uno puede proponer varias alternativas como las que se han abordado en el curso. Entonces, no hay como no hay un vínculo o un parámetro que ligue un sistema de losa o un sistema de piso con una cierta cantidad de niveles de una edificación. Esa es ahí mi primera respuesta. Segundo, como bien usted comenta, contar con una diversidad de opciones para conformar, para construir o diseñar un sistema de piso, nos brinda a nosotros la oportunidad de tener alternativas para comparar la relación entre costo y beneficio. El ejemplo que usted menciona ahorita de una remodelación o una ampliación de una edificación es un caso donde se sobresale el uso de la estructuración a través de elementos prefabricados. ¿Por qué? Porque nos permite, a manera de como si fuera un Lego, armar algo de manera rápida, de manera práctica, en poco tiempo. Usted me comenta si mi respuesta le resultó clara o si tiene alguna opinión adicional. Está bien, no, no hay ninguna duda, gracias. Nada más para aportar, en el caso de las instalaciones hidrosanitarias, me tocó ambos casos con charola y sin charola, o sea, de charola de losa plana y
directamente a la bovedilla, pero no, en mi caso no tuve ningún problema, o sea, tuvimos cuidado, pero digo, lo vi en los dos sistemas, las dos formas de solucionarlo y quedó bien. Gracias. Muy bien. Una ventaja que nos ofrece el poliestireno expandido es el hecho de que la merma que se tenía cuando que se utilizaba bovedía de mortero, se utilizaba bovedía de arcilla o de barro, es que la merma se puede reducir en manera importante. Estoy hablando de casi la puedo hacer igual a cero. ¿Por qué? Porque cualquier corte que yo haga de una pieza de bovedilla de poliestireno, la puedo reusar para los otros segmentos de la losa o incluso la puedo hacer para rellenar aquellos pasos donde voy a alojar instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, de voz y datos o alguna instalación especial. ¿Sí? Eh, es un sistema que va tomando pues un arraigo muy importante a nivel nacional en el hecho de que en las zonas donde se tiene mayor incidencia de radiación solar, como el sureste de nuestro país, o en la zona norte, la zona desértica, pues el uso de la vigueta y bovedilla o de materiales a base de de materiales térmicos o aislantes térmicos, pues brinda mejor confort a las edificaciones, ¿no? Sí. Puntos constructivos que podemos mencionar que a veces se consideran en contra es que la vigueta al ser de concreto y la bovedilla al ser de poliestireno, pues tienen diferentes coeficientes de dilatación térmica. Entonces, eh, el proceso de dilatación de estos materiales es diferente y se podría presentar si no se tiene el cuidado adecuado a la hora de zarpear o de conformar lo que son las capas en el entortado y en el plafón, la presencia de algunas grietas que solamente son de naturaleza térmica o de por gradiente térmico, ¿no? Pero no implican o no representan una falla estructural, ¿no? Bueno, aquí en la siguiente diapositiva tengo un ejemplo. ¿Podría hacerle una pregunta, doctor? Claro que sí. Con respecto a la lámina anterior Ujú. que nos mostraba, en esa, es válido, digamos, alternar lo que es la vigueta con lo que es una trave o cadena, esa que está intermedia. Sí, Ujú. sí es válido. O sea, y en ese sentido, en el otro sentido, en el sentido transversal, es válido, digamos, me han recomendado robustecer, digamos, a la vigueta, digamos, con una trave perpendicular a la vigueta, que supongo que la idea es que, bueno, que con la idea de, digamos, ayudarle en el momento positivo del centro de la vigueta, o no, no es, o la daña uno en su trabajo lejos de ayudarle. Bueno, mire, utilizando de referencia este ejemplo, la vigueta en el proceso constructivo, así como está ahorita, cada vigueta está trabajando de manera individual, ¿sí? Ujú, La bovedilla en este caso es simplemente un relleno de un vacío. Entonces, toda la carga, ya sea de la persona, obreros, lo que pasa aquí de material, lo estoy cargando con la vigueta, trabajando como una viga, y me imagino que abajo debe haber lo que son los cargadores con los puntales, ¿ya? ujú. Muchas veces cuando se pasa el proceso de colado y la viga o vigueta va a trabajar para un claro de los 6 a los 7 metros, se tiene en cuenta el hecho de que en el proceso de vertido del concreto se le debe, o antes de hacer el vertido del concreto, se le debe colocar una viga que sirva como un diafragma que acople esta vigueta con esta vigueta, con esta vigueta, con esta vigueta y con esta vigueta, para que trabajen todas como si fuese un solo sistema.
Sin embargo, esto solamente es recomendable para claros del índole que les acabo de mencionar, dentro de los 5 a los 6 metros. Para los claros menores, respetando en este caso lo que es el diseño que se tiene de las viguetas o del fabricante, no es necesario, estoy buscando a ver aquí si lo tengo creo que está acá. No se va a necesitar ninguna viga transversal. El efecto de esa viga transversal es generar Con un un diafragma en diafragma panel, unión, exacto. ajá, no reforzar el trabajo de la vigueta propiamente. Por su- Exactamente. No, no lo refuerza. Ujú, Porque la vigueta en su diseño, o la que llamamos que es la vigueta pretensada, ya tiene considerado que en función al número de hilos o tendones de preesfuerzo, pues tiene una capacidad a flexión, ¿sí? ujú. Entonces, el colocarle esa viga es algo que está fuera de lo que se consideró en el diseño inicial, Correcto. ¿ya? Entonces, simplemente es un elemento de liga, ¿sí? Sí. Otra pregunta, doctor. Y con toda confianza. Aquí nosotros, bueno, yo utilizo mucho lo que es la vigueta que le llamamos de alma abierta, o sea, la que no ¿Sí? es pretensada. De Y acuerdo. la recomendación que me hace a veces mi calculista es que, o él prefiere la de alma abierta porque me dice que la losa con cada nervadura integrada en el colado a la losa de compresión, que trabaja de manera monolítica, o sea, el colado monolítico y un trabajo de manera monolítica y que pues él considera que hace un mejor trabajo que en el caso de que cuando es la pretensada, pues ya es un concreto viejo con encima un concreto nuevo, con la losa de compresión. Entonces, en su opinión, doctor, ¿es válida ese criterio o no, nada que ver? Bueno, mire, cada región del país adopta usos y costumbres. Estos usos y costumbres están ligados con el tipo de agregado, el clima, eh, tradiciones, pero el sistema de vigueta y bovedilla con vigueta pretensada, si bien representa eh, pues unir tres componentes, la bovedilla, la vigueta y lo que es el concreto que se vierte para hacer la capa de compresión, como está en esta figura, pues sí, no se tiene como tal que el concreto de esta zona en color gris más claro, pues se fusione con el de la vigueta pretensada. Eso es muy cierto, ¿sí? Sin embargo, de esta figura le muestro que los proveedores de las viguetas promueven una mejora en la adherencia a través del uso de estas corrugaciones o estriados que tiene la vigueta, Ujú. ¿sí? A veces incluso la superficie de la vigueta no es tersa, sino que tiende a ser áspera, ¿ya? Entonces, pues mecánicamente se logra mejorar la adherencia a través de la fricción. Entonces, pues el mecanismo que se tiene, voy a copiar esta imagen por aquí y la voy a agregar acá. El mecanismo que se tiene aquí, pues está asociado al hecho de que se genere una sección compuesta que más o menos es esta. Oiga, doctor, pero lo que pasa es que las Voy, viguetas voy, potenciadas voy, que voy, voy, utiliza usted, voy. Mire, entonces, si hablamos de que esto está en una flexión positiva, quiero que observemos que en una flexión positiva
lo que es el patín inferior es el que está en tensión. En esa posición donde estoy resaltando en verde es donde están la mayoría de los hilos de preesfuerzo de la vigueta. Entonces, digamos que ahí, aún así la pieza fuera del mismo concreto, el concreto de 300, de 200, de 250, ahí en esa posición donde le ilustré en color verde, ahí el concreto no sería eficiente para los esfuerzos en tensión que se presentan, porque pues son esfuerzos de tensión y el concreto sabemos que es vulnerable a ese tipo de esfuerzo. Pero ahora observemos lo que ocurre en el patín o la parte superior, que involucra todo esto de concreto. Es que el tamaño de la vigueta que está ahí no está a escala. La vigueta pretensada es normalmente del mismo tamaño que la bovedilla. Entonces, Pues por eso yo... ahí quizá la modalidad es la que cambia, porque aquí lo ilustra muy bien. Hay dos tipos de vigueta presentada en el país. Esta, que es como una T invertida, y esta que es como una I, ¿sí? Son dos modalidades o tipologías de viguetas que se manejan en el país. Por eso yo la hacía en referencia, por ejemplo, esta es más alta o más aperaltada con respecto a esta. Esta tiene 12 centímetros de alto, ¿sí? Sí, ahí estamos viendo un dibujo donde la semivigueta hasta arriba, donde la vigueta es más grande que la bovedilla. Ujú. Hay dos tipos. En ambos casos la explicación funciona similar, ¿ya? Esta, con esta forma, también busca de alguna manera fomentar esa adherencia porque hay una mayor superficie, ¿ya? Pero en este caso, esta pieza preesforzada, con sus hilos de preesfuerzo, pues está absorbiendo o contribuyendo en absorber los esfuerzos en tensión. Y por su parte, todo lo que mostré en color rosa o color morado es la zona donde la losa o la sección de la cubierta está en compresión. Por lo tanto, en esta zona, pues se puede generar bien esa compresión y pues no genera ningún efecto nocivo la vigueta, ¿sí? Ya. Ok, doctor. Incluso, La incluso última pasa lo pregunta. siguiente, incluso pasa lo siguiente. Sí. Los niveles de trabajo a los cuales se esfuerza una vigueta, atendiendo que se siga el proceso del proveedor, pues son cercanos al 50-60% de su capacidad última. Entonces, eh, no se fomenta la zona agrietada o la sección agrietada de la vigueta. Dígame, Perdón, ya sería la última pregunta. no hay inconveniente. En su experiencia, y quizá también le haría perdón, con todo respeto, ampliación al resto de los compañeros. En su experiencia, ¿funciona bien la vigueta y bovedilla con arriba en la azotea, con impermeabilización, sistema de impermeabilización a base de enladrillado? Porque comentaba usted el tema de que pues, tienen diferencias en los módulos de elasticidad y comportamiento térmico de los materiales, Ujú. polímeros, estos del polistireno y el concreto, ¿no? Y yo, pues ahora sí que me gustaba mucho, siempre he sido muy partidario del sistema de impermeabilización de enladrillado, a la antigüita. Pero recientemente he tenido problemas en las azoteas cuando meto en las azoteas vigueta y bovedilla, ya no los aplana o los reticulada. Entonces me hizo ruido ahorita que comentó eso, que sí se sabe que entonces sí tiene movimiento estas losas con las temperaturas en la azotea. Sí, cuando no se tiene el cuidado, fíjense que nosotros pues sabemos que
de lo que está vertido en un plano o se tiene estructurado a la ejecución, aparecen muchos detalles que pueden hacer que el proyecto sea exitoso o que salgan muchas cosas que nos generen problemas, ¿no? Entonces, uno, durante el proceso constructivo tuvimos el cuidado de colocar las viguetas a la separación que va, de tal manera que queden las bovedillas pues ajustadas, ¿sí? Que quede alineado, que las mismas viguetas queden en una posición estable. Luego, cuidamos el proceso de que los pedacitos de madera, basura, eh, cualquier otro material, el poliducto, los alambres, no obstruyan el proceso de que el concreto pueda acceder a estos recovejos que tiene el sistema. Y de ahí tiene que salir a colación algo que todos debemos entender. ¿Qué tipo de agua estamos manejando? ¿Qué tipo de arena estamos manejando? ¿Qué cuidados le damos al concreto? Cuidamos su fraguado, temperatura, su consistencia, en qué horario realizamos el proceso de vaciado del concreto, en cuántas etapas, lo vibramos, lo cepillamos, o sea, pueden ir saliendo muchas cosas que ir comentando y cada una de esas cosas pues influye de manera positiva o influye de manera negativa en esos bemoles que tienen todos los sistemas, ¿ya? Entonces, la losa de Biguete Bodilla para muchos es una solución muy práctica, obvio aprendiendo a hacerlo de manera correcta. También lo sé y no me escapo con ello, de que el poliestireno, si no se coloca de manera correcta o si no se coloca la malla en la parte inferior o la malla de la capa de compresión no se le coloca el escantillón y no se coloca adecuadamente el acero de refuerzo por temperatura en la capa de compresión, si se coló el concreto a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde ya se está viendo su fraguado, pues sé que se va a deshidratar. Interna o externamente se va a agrietar. Entonces, soy consciente de eso. Cada uno de los que estamos en este curso también lo conocemos. Y ahí sería, pues, regresar a la consulta de lo que es la tecnología del concreto, los procedimientos constructivos, para que el sistema nos brinde sus mejores prestaciones. No sé si mi respuesta sea buena o usted requiera que yo aporte algo más. Bueno, la verdad, doctor, bajo la premisa de que todo estuviera bien hecho, o sea, que Ajá. todo lo que usted comentó estuviera bien hecho, bajo esa premisa, ¿usted considera que los movimientos diferenciales por temperatura que presenta una losa de Vigueta y Bovedilla no se lleva, no aguanta, no soporta un sistema de impermeabilización enladrillado de barro que es más rígido que lo que hoy se usa en los químicos de las carpetas estas de asfálticas y todo, que es lo moderno ahora hoy día? ¿Considera que esa losa de Vigueta y Bodilla bien colada sí ofrece, más bien sí presenta esos movimientos diferenciales que no se llevan, que no compaginan con un sistema de impermeabilización rígido como puede ser el del ladrillado? Esa sería la pregunta. Si usted me dice, creo que Yo sí o considero creo que el que no. sistema de bodilla puede tener encima ese sistema de impermeabilizante sin ningún problema. Ok. Siempre que venga respaldado por un diseño que considere ese peso. Sí, Sí, sí. Bueno, ya el peso es otro boleto, pero sí, lo que es el movimiento térmico, pues, o sea, este, sí, porque ese es el argumento por el cual ahorita bueno, he tenido un par de problemas que me dicen, es que ya la impermeabilización de enladrillado no se lleva con un sistema de Vigueta y Bovedilla. Tiene que ser en losa plana o losa reticulada que tienen mucha mayor estabilidad o menos movimiento que sí, la de sí Vigueta y funciona. Bovedilla. Sí, yo creo que el argumento que le brindan no es del todo sólido, no tiene un fundamento científico.
porque puedo, y no por presunción, pero puedo comentarle que incluso he diseñado losas de fondo de albercas en segundos niveles usando el sistema de billete bovedilla y al día de hoy la alberca funciona sin ningún inconveniente. Entonces, imagínese usted la masa de agua a la cual se rellena una alberca, 80 centímetros, 1,10 m, el peso que representa y el movimiento de las personas que están nadando. Entonces, el problema no es el peso, No, no, el problema es la temperatura, es sí lo que es. me dicen a mí. El Bueno, problema es el tratamiento que yo le di, si coloqué la malla compresión. porque en una azotea al final del día puede estar a las 3 de la tarde a 36 grados y a las 9 de la noche a 12 a 10 grados. Entonces el cambio de temperatura es muy fuerte, ¿no? Entonces eso es lo Mire, que... le comento, mucho se habla sobre el acero de refuerzo por temperatura, que equivale al acero de refuerzo mínimo en la norma, ¿sí? Para ciertos elementos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, pero esa malla, y si le pongo la 10-10, ¿para qué le pongo las mallas 6-4-4? Bueno, ahí en ese caso que usted menciona, cuando el concreto acumula calor y se quiere dilatar, al dilatarse, pues sabemos que se va a agrietar. Digamos que la presencia de esa cantidad de acero de refuerzo por metro cuadrado, si es la suficiente, nos van a ayudar a disipar ese proceso de dilatación y no se va a agrietar el concreto. Pero si no lo colocamos, o inclusive si colocamos el concreto de manera deficiente, pues ni la misma malla nos va a ayudar. Entonces, por eso le di todo ese panorama general, Ajá. ¿sí? Ok, bueno, gracias, doctor. Sin ningún problema. ¿Algún comentario más? Yo, Inge, Sí, una dígame. pregunta, sí, sobre la imagen de la cadena transversal sobre donde están las viguetas y bovedilla. Tengo una duda, ese armado de esa cadena transversal, digo, tiene su armado por arriba y también por abajo. Pero Ujú, ese acero que va por abajo, pues debe de ir por abajo de la vigueta. Pero a la hora ujú, del colado, esa vigueta, digo, ese acero, pues va a quedar expuesto abajo de la vigueta. ¿Ahí ujú. cómo lo solucionamos? ¿Qué podemos hacer para evitar? Porque yo lo he visto en algunos casos que pasa ahí esa varilla y está expuesta. No sé si le ha pasado o qué nos puede decir sobre este detalle. Sí, Y mire, gracias. voy a compartirles, creo que por aquí los tengo. Permítanme nada más que abra una serie de detalles que les van a servir para poder definir esos aspectos. Cualquier elemento de concreto con varillas longitudinales, porque el elemento trabaja flexión, debe cumplir con su recubrimiento. Así es. ¿Ya? Entonces, en algunos de los casos lo que se hace es que se grifea o se dobla la varilla longitudinal para de alguna manera no violentar que quede con un recubrimiento menor al mínimo. En otros casos, hablando de lo que es la vigueta, a ver si es este. Ahí, por ejemplo, no sé si lo ven en pantalla, esta es la vigueta, queda por debajo del acero long superior, Ajá. pero en este caso la sección de la trave que es de carga, pues es más alta, ¿no? Sí, sí, ahí no hay problema. No hay problema, Pero ¿no? si ese refuerzo transversal tuviera el mismo peralte que la vigueta, que la losa de vigueta y bovedilla, En algunos lugares se utiliza un elemento que se llama solapo, no sé si ustedes lo han escuchado, el solapo. El solapo es como hacer una C o una U de varilla y esa se le coloca como si fuese una argolla o un arete al extremo de la vigueta, ¿sí? Como que sobresale, ¿sí? ah, Yo por aquí les digo que tengo algunos detalles, solamente les pido que
Creo que aquí debe estar. Aquí, mire. Ándale. Creo que este es el que usted me dice, ¿no? Sí, sí, así es. Sí. Yo recomendaría este detalle, que la cadena y su variable longitudinal queden debajo y la vigueta se monte arriba, ¿sí? Pensando en que este apoyo es también un muro. Ajá, sí. Ahí el detalle sería que la losa ya no quedaría a un solo nivel, tendría esos Ah, bueno, como resaques hay hacia un muro abajo. aquí, digamos que en el muro se pierde ese cambio de peralte. Ah, ok, sí, sí, ahí lleva un muro. Cuando Pero ya no hay, si no cuando no- llevara muro, quedaría ese volumen hacia abajo. Bueno, en ese caso se podría usar la otra opción. Ahorita déjenme ver si la tengo aquí en los que les seleccioné a ustedes. Si no la puedo ahorita encontrar para no, se las puedo buscar y se las puedo, a ver. Ah, bueno, este es un caso con acero. Ajá, sí, Si den una oportunidad. Si no la tengo. La puedo buscar y se la comparto. Pero sí, sí, que se sí. debe buscar respetar. Ahora, vamos a buscar lo del solapo para... Y la pregunta es porque lo he visto en varios detalles de obra, que se ve la varilla ahí expuesta, entonces hay que cubrirla. Miren, vean esto aquí. Creo que es como este letrero que usted me dice. Bueno, este es uno, pero este también muy sobresale acá abajo. Sí, Mire este. Esta varillita que se ve aquí, esta varillita que se ve aquí, sí, es lo que yo conozco como solapo, ¿ya? ah, ok, sí. Es de este video que les voy a poner aquí. Ya me dicen ustedes si escucha. Esta es una prueba que hicieron hace unos años, casi 11 años, 12 años. Ahí están las viguetas al ras de lo que sería el muro o la viga y van a construir los solapos. Ahí van a ver cómo hacen como una U. Ahí es el caso que usted me escribe, la viga queda a canto de la trave. Aunque en este caso están al final de las viguetas, Ajá. ¿sí? Y mi duda es cuando se ponen al centro de las viguetas, en el Ujú. sentido transversal. Sí, ahí esa viga de acero se va a quitar. Y digamos que la vigueta va a quedar, la losa va a quedar trabajando en un claro libre. Ah, Ahí sí, si usted me lo permite acá, me pasé. sí, Vamos a ver qué. Aquí lo voy a tener. Aquí. A este borde que es el del patín de la viga, ahí está, a canto está conectado la vigueta con el solapo. Es decir,
Si la conexión está mal, la vigueta se debe caer a borde del patín de la viga. Ajá, Entonces es una conexión como la que usted me menciona. Y le van a ir colocando carga. Ahí está, mire. La vigueta quedó a este borde. Aquí quedó la vigueta. sí, Esta es la trave, ¿no? sí, Entonces, si la conexión estuviera mal o tuviera deficiencia, aquí falla por cortante. sí, Y ahí le van poniendo estivas eh, gradualmente de viguetas para representar una carga uniforme y van evaluando el comportamiento que tiene la losa. ajá. Y le pusieron toda la fuerza que pudieron y al momento, según lo que reportan estos investigadores, no se logró hacer que fallara la losa. Sí, sí, bueno, aquí nada más la duda sería, digo, ¿por qué se está al final de la vigueta? Ujú. En la imagen que nos presentó, se ve que Ujú. está a la mitad de la losa, en el sentido Ah, ok. transversal. En la otra, En sí, en la esta. otra imagen. Ahí, En esta. Aquí, sí, arquitecto, aquí pasa un muro. abajo, Por abajo eso tiene pasa un estos muro castillos. o no, Sí, aquí hay un muro. abajo, Sí, por eso tiene estos castillos y esta ajá, columna. ¿Ya? sí. Pero en caso de que no hubiera muro, se puede poner ese, ese refuerzo. Sí, ¿Sí? Y mi pregunta es, abajo porque tendría que pasar el armado por abajo de la vigueta, tendría que sobresalir. Definitivamente no habría ¿sí? otro. Ok, sí, O se y entonces levanta la recubrirlo. vigueta o se hace un ganchito Ajá, en la ok. varilla, ¿no? Sí, 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 porque tiene que llevar su recubrimiento o fuerzas de Sí. concreto. Sí. Algo que yo he Ok, visto, no sí. tengo argumentos científicos para decir que sea correcto o no, y espero, Sí. me disculpen si estamos abordando mucho un tema, es que a la vigueta cuando se le monta sobre ciertos elementos de acero, se le despatina el grosor del patín de la viga. Ah, ¿se puede hacer eso? Se le, se le puede cortar, exacto. Sí. No, no, Sí, no le no hay afecta. ningún inconveniente, Ah, exacto. ok. Ujú. Y digamos que eso permite que cuando se asiente la vigueta sobre la viga de acero, queden al mismo paño inferior, Así es, sí, ¿sí? sí. Ok. Sí, Para sí, que sí, pueda con eso. montar a la viga de acero. Ok. Sí. Sí, sí, quedó claro, Inge. Muchísimas gracias. Bueno, no, yo con todo gusto. Bueno, Gracias. ahora, este sistema de billete y bovedilla, todos ustedes tienen su proveedor, diferentes lugares del país, y digamos que el proveedor nos establece cierta tipología de billeta y bovedilla y nos da un peso, digamos que propio del sistema y también nos indica claros máximos a cubrir. ¿Sí? Cuanto más claros, más longitud quieras cubrir con una misma sistema, te va a pedir una vigueta con un mayor peralte o una vigueta a la cual se le debe incrementar el número de elementos que llamamos hilos o varillas de preesfuerzo. ¿Ya? Entonces, para esta razón, yo veo aquí que este sistema que le pertenece a la empresa Prelosa, este es un sistema no pretensado, me puede cubrir, claro que van desde los 380 metros hasta los 5,20, usando espesores de losa que van desde los 15 centímetros hasta los 20 centímetros. Ahora, proveedores de viguetas pretensadas, pues yo conozco aquí en la región uno que se llama Procom, hacia la zona del sureste, y el proveedor Procom
me brinda a mí una ficha técnica. Aquí me dice las características de mi vigueta y es lo que les decía hace un momento. Esta es una vigueta que se utiliza mucho en la zona de Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco. Es una vigueta que tiene, cuando mucho, 12 centímetros de alto, 13,2 centímetros de ancho. Y va variando en su designación. El 12 refiere a la altura o peralte y el número que sigue a esa designación es el que está asociado al número de hilos que tiene eh, esa vigueta. Para usos comerciales, ya no son habitacionales, comerciales o industriales, se puede encontrar una vigueta que tiene un peralte hasta de 20 centímetros, pero quiero que vean que sigue siendo una T invertida. ¿Sí? De esta, de este proveedor se nos indica como ficha técnica, observen lo siguiente, que yo puedo construir un sistema de cubierta con vigueta y bovedilla que vaya desde los 20 centímetros de espesor total de la losa hasta 35 centímetros de espesor total de la losa. ¿Por qué? Porque a la altura de la bovedilla, que para este caso es 15, le voy a agregar el grosor de la capa de compresión. Entonces 15 más 5 nos da 20 y en el otro extremo 30 más 5 nos da 35. Oiga, doctor, ¿y hasta dónde puedo cubrir con una losa de 20? Pues con una losa de 20 y con una viga pretensada de 5 hilos, puedo cubrir 5,50. El mínimo, 3 metros. El máximo, 5,5. Y si incrementamos el tamaño de la bovedilla, no de la vigueta sigue siendo de 12 centímetros, pero ahora la losa es de 25, esos 5,5 se pueden convertir en 7 metros. En este momento es cuando nos damos cuenta que la vigueta, la semivigueta a 7 metros ya no puede darnos una aplicación práctica, porque ya vimos en el documento anterior que se queda limitada a 5,20 metros. Por su parte, la vigueta pretensada con 5 hilos y un espesor de 25 centímetros total la losa, ya nos puede cubrir 7 metros. Y ahí no acaba. Si ahora en la modulación, pero ahora pensemos para uso en una plaza comercial, en una nave industrial u otra diferente al uso habitacional, usando viguetas de 20 centímetros y una losa de 30 y, ¿qué será? 31 centímetros, ¿qué será? 29 centímetros, 30, podemos llegar a cubrir 7,50 o con una losa de 35 centímetros podemos llegar a cubrir un claro de hasta 10,50 metros. ¿Cómo la ven? Ahí es donde nosotros con un argumento desde la mira desde el punto de vista estructural es que decimos, a ver, tengo un proyecto modulado para claros de 3 metros. A ver, ¿cuánto me cuesta la vigueta pretensada? ¿Cuánto me cuesta la misma losa con vigueta de alma abierta? Ah, ok. ¿He decidido por una o me decido por la otra? Costo-beneficio. Si la modulación de mi proyecto requiere espacios o claros más grandes, pues llegará un momento en que la losa perdón, que la vigueta de alma abierta, pues ya no va a dar, no nos va a poder la prestación que queremos. Entonces, ahí es donde tenemos que switchearnos de sacar los mayores dividendos de los elementos prefabricados preesforzados, ¿sí? Para lograr
pues cubrir la necesidad de nuestro cliente, pues obtener una mejor utilidad del proyecto, hacer más con menos. No sé si alguien tenga algún comentario, alguna duda, si ya los aburrí, también se vale que me digan que, o si consideran que la información que les presento es útil, también eso es válido. Nada más una pregunta, dije, Díganme. todos estos valores que están abajo de que dice billete sencilla, abajo dice 12.3, 12.4. Los demás valores que están abajo son el peso, que son kilogramos, Así es lo que pesa por metro cuadrado el sistema de la losa con la capa de compresión incluida. con capa de compresión. Ok. Metro cuadrado, sí. Ok, Ujú, sí, gracias. ya. Entonces, este sistema, si uno lo va a evaluar, pues aquí, por aquí voy a buscar una memoria donde haya hecho un proyecto con losa de Viguete y Bovedilla. Pues elaboro yo mi hoja de cálculo, ¿sí? Mi hoja de cálculo, pues, va a reportar, como lo hemos visto en la sesión anterior, pues va a reportar los datos o debe reportar los datos de lo que yo estoy proponiendo, ¿no? El claro, el tipo de vigueta, el tipo de bovedilla. Y en esa memoria debo incluir todos los elementos que conforman la sección de mi losa. ¿Cuáles? Pues en principio el peso propio. Eso lo obtengo del proveedor. En mi caso, pues aquí lo dice el proveedor. Para esta modulación, este es el peso propio. Para esta modulación, este es el peso propio. Y para esta, este es el peso. Luego, lo que va a llevar recubrimientos, decía por el compañero, si le voy a poner un entortado o un impermeabilizante a base de enladrillado, ¿cuánto pesa por metro cuadrado ese recubrimiento o esa capa? Si le voy a poner mortero en la parte inferior, si le voy a poner, tal vez, si es una losa de entrepiso, una loseta de vitropiso, vaciado, cualquier, hay que ir colocando el valor de cada capa y eso se va a sumar, ¿sí? Y eso nos va a dar una carga muerta, ¿sí? La carga viva, que es la carga por función del sistema de cubierta, nos las da la normativa. Entonces, en una memoria de cálculo, yo debo encontrar en un apartado específico cuáles son los valores de esos pesos del tipo de sistema de piso de losa de Viguete y Bovedilla que se está considerando. Y si yo sumo estos dos valores, ¿sí? Eso me representa para mí lo que llamo yo mi carga última. Ese valor de carga última, yo lo voy a comparar con la carga que me dice el proveedor que resiste cierto tipo de vigueta con cierto número de hilos trabajando en un cierto claro libre. Entonces, en mi caso son 550, es una vigueta de 4 hilos, entonces voy a buscarla aquí, ¿sí? Pero una vigueta de 20. Entonces, voy a buscar aquí 5.5, 4 hilos. Entonces, el valor es este, 706, que es lo que dice que resiste mi losa. Con esa vigueta, con ese número de hilos, con ese claro de trabajo. Entonces, si mi losa resiste 706 kilos por metro cuadrado, eso es mayor a los 550 kilos que le estoy aplicando de carga. ¿Sí? Haciendo esa comparativa sencilla,
de esa sumatoria de cargas, yo puedo diseñar mi sistema de losa. ¿Ya? Oiga, doctor, ¿dónde puedo ver eso? Pues miren, aprovechando que ya tenemos el de la losa nervada por acá, se lo quiero mostrar aquí. Dentro de lo que es el apartado de una memoria de cálculo, en este caso es de un servidor, yo genero un capítulo donde digo determinación y evaluación de acción. ¿Qué quiero colocar ahí? Pues quiero colocar cómo determiné el peso por metro cuadrado de las cargas bajo acciones gravitacionales, bajo condiciones accidentales y finalmente qué parámetros utilicé cuando hago algún análisis sísmico. Entonces aquí está, ¿ya? Aquí les muestro a ustedes que pues, utilicé una charola de baño, utilicé una losa reticular y cómo voy considerando cada capa o recubrimiento para sacar el peso por metro cuadrado del sistema de piso o cubierto. ¿Mm? Eso debe estar en un apartado donde yo como diseñador debo de alguna manera mostrar a quien pueda revisar mi diseño qué cargas consideré y que él pueda con esas cargas saber si lo hice de manera correcta o en una revisión, pues evaluar si hubo una transferencia adecuada de las cargas. ¿Alguna pregunta a este momento? ¿Les parece clara la información en estas hojas, en este segmento? Sí, Inge, gracias. ¿Ya? Cada uno de ustedes puede usar un estilo diferente para mostrar esa información. Yo, por ejemplo, a veces puedo agarrar esta tablita, la copio y la pego en mi memoria o cuando tengo alguna revisión con el cliente. Por ahí el arquitecto Claudio Jesús me pregunta qué tan bueno o malo es pasar la manguera corrugada para la instalación eléctrica por los casetones de poliestireno. No hay ningún inconveniente, los puede pasar sin problema. Algunos hacen la horadación en el poliestireno por abajo, otros hacen la horadación en el poliestireno por arriba para incluso cuando se vierte el concreto en la capa de compresión, pues ahí también se recubra, ¿no? Al estar el acero abajo, no está cargando la dala a la vigueta. En algunos casos se busca eso, que la dala o la viga sirva como elemento de soporte de la vigueta, ¿sí? Sí se va a compartir la presentación y pues enterado. Entonces, siguiendo con la presentación, pues seguimos con Una ver pregunta, la... doctor. Dígame, dígame. Una pregunta. En una losa grande, en una losa Ajá. grande, ya sea de vigueta y bovedilla o de nervada, de reticulada, vamos a suponer de un claro de 10 por 10, en una losa de 10 por 10. Generalmente le damos una contraflecha a la losa, que podría Ujú, ser de 3 a 3 centímetros y medio, quizá, ¿no? En un claro así, ¿no? ujú, Entonces, al momento que, al momento que la contraflecha se la damos por la parte de abajo de la losa, en el cimbrado, ujú, pero al momento de, pero al momento de vaciar el concreto, pues el concreto generalmente lo dejamos a nivel, no, ujú, no le hacemos la contraflecha también a la losa de compresión, digamos, no le ujú, hacemos la contraflecha. Baja la losa, baja los 3 centímetros y medio, y resulta que la losa de compresión que le habíamos puesto arriba, bueno, más bien al momento del vaciado, como la losa está con contraflecha, la losa de compresión arriba en los extremos sí quedaría de 5 centímetros, pero en el centro
quedaría pues realmente de 1,5, ¿no? Porque serían los 3,5 que le dimos de contraflecha y la losa de compresión tiene 5. Ujú, Entonces, si llega a bajar la losa, pues lo que pasa es que ese 1,5 cm de que quedó de losa de compresión al centro, pues se truena, ¿no? ¿Qué ujú. recomendación nos puede dar ahí, doctor? Mire, el diseño de las losas o los sistemas de piso debe cumplir dos aspectos. Uno, lo que está relacionado con cuánto debe resistir la losa. Y eso es las varillas, la separación, los bastones. Y la otra está asociado a la deformación, ¿sí? Muchas veces tiene el criterio y eso nos toca, incluso nos tocó nosotros cuando aprendimos, que parece que todo lo queríamos resolver con una losa maciza, ¿no? Si ustedes atendieron el ejemplo del maestro Ismael, existe una revisión en la normativa que dice, cuando tú tienes un tablero de cualquier losa, un tablero de simplemente de cubierta, en función a la medida de su perímetro de sus cuatro lados, la normativa te establece un espesor mínimo que debe tener esa losa. Oye, pues si aquí mide 10, aquí mide 10, aquí mide 10, aquí mide 10, bueno, da 400. Y lo tenemos que dividir entre un parámetro que creo que es 170. Si tengo lados discontinuos, se va a incrementar cada lado un porcentaje. No sé si se acuerdan que lo vieron con él en la clase pasada. Entonces, esa revisión con la norma nos permite contrarrestar cubiertas que sean muy flexibles y que puedan presentar esa deformación, pues generalmente en la parte central. Si uno no respeta esa limitante, si, aunque le queramos contraflechar mucho, de manera natural, por la esbeltez de la placa, se va a volver a deformar. Entonces, para mejorar esto, la normativa, ¿y saben qué? Voy a restringirte de que hagas la revisión por servicio y calcules el peralte mínimo. Y con eso, los valores de contraflecha quedan en órdenes de 1 centímetro, 1,5 centímetros, y no comprometen que se altere el grosor en los bordes con respecto al grosor de la losa en el centro. ¿Sí? No sé si Ok. me extendí, porque Sí, no, 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 ok, queda claro que si sucede lo que yo planteo es porque el espesor de la losa, el peralte de la losa, no es el adecuado para el claro. así es, así Ok, es. de acuerdo, gracias, doctor. ¿Mm? Incluso en una memoria de cálculo debe aparecer ese cálculo del espesor mínimo para una losa de concreto macizo. ¿Ya? ¿Alguna opinión más? ¿Cómo le ha parecido? ¿Regresamos al maestro Ismael o vamos bien? Bien, doctor. Muy bien, muy claro. Bueno, por aquí el maestro Ismael les comparte esta presentación, la presentación, estos links, donde ustedes pueden pues descargar material de diferentes proveedores como Semposa, Big Pro Cosa, ¿sí? Y de alguna manera pues comprender cómo ellos diseñan sus piezas que ellos venden, ¿no? Otro sistema que es muy usado en todo el país es el famoso sistema de losa aligerada, también le llaman sistema de losa reticular o losa nervada. Aquí es importante como distinguir cuándo es uno y cuándo es otro. Cuando llamamos losa aligerada es esta que está hecha a base de nervios que se construyen en sitio o el sistema de Viguete y Bobedilla así. Eso también es una losa aligerada. La diferencia ahorita es que cuando habla de una losa nervada, es que construyo o constituyo nervios, que son una serie de traves que forman una secuencia en paralelo o forman retículos, es decir, recuadros o cuadrículas.
¿sí? El sistema de losa reticular, pues al plantearlo como reticular, pues nos manda el mensaje de que voy a tener nervios dispuestos en la dirección horizontal y en la dirección vertical de la planta del sistema de piso. Es decir, voy a tener nervaduras dispuestas en lo que es el ancho de la planta y otros que están dispuestos en la longitud de la planta. ¿Sí? Forman retículos que no son otra cosa que eh, cuadrículas. Y en el caso de una losa nervada, también puedo tener el hecho de que esa losa nervada solamente tenga nervios en una sola dirección. ¿Sí? Y en el caso de una losa en una sola dirección, pues, aquí me salté la diapositiva, es como si fuese esta. ¿Sí? Ya. El propósito de colocar nervios en una sola dirección atiende al hecho de que, según el diseño estructural, pudiera no requerirse o no ser necesario rigidizar la losa en el sentido ortogonal. Esto trae consigo el beneficio de que se reduzca el material que se requiere para la misma superficie o metro cuadrado, y lo otro, también reducir el tiempo de ejecución de esta actividad. ¿Ya? De ninguna manera se debe comprometer la resistencia de la losa o la deformación. En una sección de una losa reticular, pues esto es lo que conocemos como el nervio, la nervadura, y arriba, en la parte superior de la nervadura, se encuentra lo que se conoce como capa de compresión, ¿sí? El cual se vierte de manera final después que se haya vertido todo el concreto en los nervios, ¿ya? Al final de cuentas, esta losa es una losa que puede verse como un waffle si la miro desde abajo y si los elementos aligerantes no existieran, o como una losa de vigas T, ¿sí? Hecha en situ. Esto quiere decir que la resistencia de la sección de la losa no es solamente la capa de compresión, sino que es esta forma como de T, ¿sí? Y como tengo una serie de viguitas T que están separadas entre 60 y 70 centímetros, pues hacen que esta losa pueda cubrir claros que van desde los 4 metros hasta los 10 metros. ¿Ya? No. Entonces, es importante distinguir que pues es una losa que a muchos en la construcción les agrada, ¿sí? Pero implica pues conforme se tengan claros más grandes, una losa con un mayor peralte, nervaduras con una mayor cantidad de acero de refuerzo, y el proceso de ejecución en obra de este tipo de losas pues requiere una cantidad importante de cimbra, acero de refuerzo, alambrón, alambre recocido, mano de obra, lo cual es importante evaluarlo para que la relación costo-beneficio sea atractiva en términos económicos. ¿Sí? En este tipo de sistema estructural de piso, las nervaduras son el elemento de resistencia, y en el caso de la zona que van los casetones, puede incluso usarse un sistema a base de casetones hechos a base de fibra de vidrio, a los cuales se les puede inyectar aire y se pueden quitar, se pueden extraer al final del colado de la losa, de tal manera que pues se recupera ese espacio y pues no se invierten en la compra de casetones, ¿no? Ejemplos de ellos tengo por aquí, de la losa reticular. Aquí es el caso cuando extraigo los casetones, ¿sí?
queda este tipo de relieve en el lecho inferior, ¿sí? Cuando no los extraigo, el acabado, déjenme ver la imagen, es similar a este. Obvio, aquí observamos ciertas áreas de oportunidad. Ahorita que quiero ver uno con una vista se vea sólida en la parte de abajo. Este sería un sistema de losa nervada unidireccional. Aquí vienen las nervaduras en esta dirección. Vean que no se forma la cuadrícula. Es también, pero pues aquí podemos ver cómo quedaría sin buscar fomentar polémica. Pues este es el sistema, la vista, pues digamos que común, el sistema de losa reticular. Estos son los nervios, el casetón, y esto que se ve aquí es una malla o una malla a base de alambres de acero galvanizado, malla le llaman de gallinero hexagonal, o también puede ser una malla a base de fibra de vidrio, ¿sí? Aquí está, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. ¿Ya? Yo le pongo metal desplegado, doctor. Metal desplegado también se puede usar, ¿sí? Bueno, para el diseño de esas losas, vamos a ver que aquí que hay más en la presentación. Yo lo que hago pues es calculo el valor de el peso por metro cuadrado que va a recibir cada nervadura, y en mi revisión pues yo le explico a mi usuario que en su proyecto considere una losa nervada, y aquí está cómo voy tributando. Lo voy a incrementar un poquito a que se vea cómo voy tributando sobre esas nervaduras la carga del sistema de piso. Oye, doctor, no se ve muy bien ahí, se ve un poquito borroso. Pues aquí les compartí desde la vez pasada un proyectito. En este proyecto toda la propuesta es a base de de esas nervaduras. Aquí voy a tocar una de estas barritas, voy a darle clic derecho. Aquí está mi nervadura. Mi nervadura es de 25 centímetros de alto, 15 centímetros de ancho, ¿sí? Está hecha de este proyecto de ese año. Todavía el concreto se permitía estructural de 200 kilogramos en centímetro cuadrado, y el acero de refuerzo es un acero con un FY de 4200. Entonces, tengo esto que sería la zona de la capa de compresión. La capa de compresión, doy clic derecho. Aquí está el espesor de la capa de compresión. Y aquí están las cargas. Cargas muertas, cargas vivas, ¿no? Entonces, yo le digo al programa, como estás transmitiendo la carga de esta capa de compresión sobre estas nervaduras, quiero que me digas cuánto le estás enviando. Entonces le pido al programa que me haga esa visualización. Y me muestra cómo se calcula para cada nervadura la carga uniforme que recibe de manera tributaria, ¿sí? En este caso, pues las vigas perdón, la nervadura de los sistemas de piso, entre piso, pues tienen mayor carga a veces que las de azotea, pero gracias a la ventaja de los sistemas informáticos, pues yo puedo ir de alguna manera evaluando la propuesta estructural, revisando las demandas sobre todas las nervaduras,
¿sí? Y esto lo reflejo, pues, de manera gráfica en el apartado 4. ¿Qué es el apartado 4, doctor? Pues mira, así como ya te mostré en la memoria de cálculo cómo calculé cada uno de los pesos por metro cuadrado de losas y muros, ¿sí? Pues en el apartado 4 te voy a mostrar cómo consideré el esqueleto o la estructura de mi proyecto. ¿Qué te quiero mostrar? Pues cómo configuré y modelé la estructura. Cómo apliqué las cargas al sistema estructural. Y luego, después de un análisis, te quiero mostrar cómo se deforma esa estructura propuesta. ¿Sí? Vean ustedes que en este apartado número 4 de la memoria, yo le puedo transmitir a mi revisor o a mi cliente que cómo concebí cada elemento dentro del modelo. ¿Sí? Aquí tengo los muros modelados con elementos finitos y cada línea que hay sobre el sistema de piso es una nervadura. El código de colores obedece que sean nervaduras tal vez con características diferentes. ¿Ya? Luego aquí le muestro en un apartado cómo apliqué las cargas, les indico que se distribuyen en una sola dirección, cargas muertas, cargas vivas, ¿sí? Indico las unidades, ¿sí? Y luego, usando también los resultados que me muestra el sistema, transmito las deformaciones en los puntos más críticos. Por ejemplo, para combinación de carga muerta más carga viva, tocando el bordecito de este voladizo, le muestro que la deformación vertical anda en el orden de 0,45 centímetros. Oiga, quiero saber cualitativamente las otras deformaciones, o utilizo este espectro de colores, donde se puede ver que los morados andan en valores que van de 0,008 y los azules andan en valores que van de 1,05. Oiga, ¿qué pasa en los otros bordes, en otros lados? Aquí está otra deformada. Aquí se puede ver otras partes. Por ejemplo, hacia la fachada que hay un gran como marco que cubre la zona principal. Tiene deformaciones de menos de medio centímetro. Oiga, ¿y qué pasaría si el modelo se somete a la simulación por sismo? Pues también le muestro la deformación por sismo. Y en esta deformación por sismo me dice que los desplazamientos horizontales que tiene la estructura son del orden de 0,20 centímetros, ¿sí? Para de alguna manera verificar si están fuera de los valores permisibles. Y se puede ver cómo la parte superior de la estructura es la que presenta mayores desplazamientos, mientras que que es la base, que es lo más lógico, pues los desplazamientos andan en el orden de cero, porque es 15 por 10 a la menos 3. La acción del sismo en el otro sentido. Pues recibo su comentario, Jesús González. Posteriormente también hice ¿no? La corrección, la especificación del término en el hecho de que yo estaba pensando en una vista en planta. ¿Sí? Mario Castañeda, mencionábamos que el uso de la losa de nervaduras o reticular, pues anda en el orden de 4 metros a 7 metros, ¿sí? Aunque se pueden lograr claros más grandes, pero implica un mayor espesor y nervaduras con una mayor robustez, ¿no? Aquí está la simulación por sismo, ¿sí? En el otro sentido. Y observen ustedes, puedo colocar las imágenes, pero siempre debemos fortalecer lo que está en la imagen, marcando e ilustrando lo que ocurre con un punto. Y ese punto, pues debe ser un punto
crítico o punto de interés para reflejar, por ejemplo, que los desplazamientos por sismo pues no están fuera del valor máximo, ¿sí? Aquí finalmente, en esa respuesta que nos puede dar el modelo estructural, pues presenta en un apartado cuáles son las propiedades dinámicas. La normativa nos pide que cuando hagamos la evaluación dinámica de la estructura, los porcentajes de participación por vibración en las dos direcciones horizontales siempre sean valores al 90%. ¿Ya? Entonces, el apartado 4 sirve para que yo pueda mostrar en una memoria de cálculo qué se modeló, cómo se modeló, qué consideraciones se tomaron y también finalmente para reflejar los resultados de ese análisis. Con ello, pues, las revisiones puntuales debidas a deflexiones, debidas a vibraciones. De nada, Mario Castañeda. Bueno, si utilizamos este modelo, pues al mismo tiempo que estamos observando las cargas, pues también podemos ver las demandas por flexión, portante, que se tiene para cada elemento. ¿Sí? Y aquí vamos a ver una lluvia de diagramas donde de cada uno de esos elementos, pues yo puedo extraer un diagrama en particular. ¿Sí? Entonces, aquí tengo uno de los que seleccioné. Ese diagrama, pues yo puedo extraer demandas por diferentes solicitaciones e inclusive saber la flecha o la deflexión en diferentes partes o los puntos críticos. Aquí, para esta combinación, que es una combinación de diseño, la deformación que yo obtengo es del orden de 3 por 10 a la menos 3 metros, lo cual es un valor muy pequeñito, ¿sí? Digamos que el elemento satisface de manera notable la rigidez que se pide y yo puedo ver todo lo que le ocurre al elemento centímetro a centímetro, ¿ya? Con esta información, pues yo en un apartado que ahora es el apartado número 5 de la memoria de cálculo, pues voy a reflejar una descripción de algunos de los elementos, los más significativos, los que en conciliación en este caso con el arquitecto, con la dependencia, ¿sí? O en la experiencia que uno trae, voy a reportar los elementos más notables. Entonces, yo en el apartado 5.0, que sería revisión y diseño de elementos estructurales, pues presento la revisión de una nervadura, en este caso de una trave de acero, cuáles son las consideraciones en el detallado de los castillos y el diseño de la losa cimentación. ¿Ya? Entonces, esto lo desarrollo en el capítulo 5 y aquí pueden ver ustedes que elijo mostrar primero, a ver, 5.1 voy a hacer la revisión de una nervadura. ¿Cuál nervadura? ¿Qué código? Pues es una nervadura N1 para una losa que tiene un espesor de 25 centímetros. Indico el claro y también especifico que voy a hacer una revisión. Esta revisión no es como si fuese una clase. La revisión que se hace aquí es una revisión a manera de un informe técnico, resaltando solamente aquellos aspectos esenciales, ¿sí? Porque me puede aparecer una persona que me diga, doctor, en su memoria no me explicó pasito a pasito el diseño de esa nervadura, ¿ya? Y podría decirme aquí el compañero Jesús otra vez, pues me falta profesionalismo, ¿no? Pero no, en una memoria de cálculo se supone y tomamos el hecho que quienes estamos revisando contamos con el conocimiento, con la capacitación técnica para que de una manera sucinta se pueda revisar esto y se pueda demostrar si cumple o no con los estados límites de falla y los estados límites de servicio dentro de los rangos
que nos indica la norma. Entonces, yo manejo el hecho de indicar el tablero, usando referencia a los ejes, hago este recuadro para que sepan qué elemento voy a revisar. Por ahí el ingeniero Ismael pidió la palabra, adelante. Gracias, doctor, gracias. Nada más justo retomar el comentario que acaba de realizar respecto a que cuando se elabora una memoria de cálculo se supone que justo el personal que la realiza tiene el conocimiento y la experiencia técnica. Y eso lo respaldamos con lo que dice el artículo 53 del reglamento, que si ustedes recuerdan, en clases pasadas lo hemos visto, hay una parte que menciona que para la integración de la memoria de cálculo solamente podemos colocar las fórmulas que hemos utilizado para el análisis, el diseño y la revisión del elemento estructural. No es necesario colocar paso a pasito el diseño de cada elemento. No es un manual lo que vamos a entregar, sino es una memoria de cálculo y es la justificación técnica del análisis, el diseño y la revisión del elemento estructural. ¿Es cuánto, doctor? Muchas gracias, maestro Ismael. ¿Sí? Entonces, pues tomamos de esta información, pues hago aquí, aprovecho que uso un software, no solamente vierto los datos que me da el software de manera desconsiderada y voy indicando, a ver, diseño de esa nervadura y le voy poniendo, a ver, lo que me dice el software, estas son las propiedades de la sección, los factores de resistencia, ¿sí? Muchas veces se usa programas cuyos códigos o algoritmos implementados en el programa son normativas de otros países, ¿ya? Ahí mi recomendación es tratar de enmarcar que los procedimientos de diseño que sigamos, pues estén dentro del marco normativo de nuestro país, ¿ya? Entonces, factores de reducción de resistencia, cuáles son las demandas por momento que utilicé, la revisión por flexión, aquí por ahí viene lo que es el acero mínimo requerido en cada lecho, la revisión por cortante. Yo tomo a bien colocar una pequeña imagen o captura para que se refleje que se cumple con el refuerzo y las propiedades que se están utilizando en la revisión. Y finalmente resalto en amarillo, pues si el elemento después de haber sido revisado cumple con los requisitos de resistencia que han sido establecidos. Si alguien me pregunta, doctor, ¿de dónde obtuvo usted los valores de las acciones en el elemento? Pues le coloco esta captura para que él pueda saber para qué combinación y para qué acciones yo hice la revisión. Y finalmente coloco un corte esquemático de el sistema de piso, en este caso, que utilicé, ¿no? Por acá tengamos una revisión de una viga de acero, algo similar a lo anterior, ¿sí? Vean, aquí están las solicitaciones por cortante, momento de flexión, y posteriormente coloco, pues, los resultados de la revisión, observando que en el caso de acero se utiliza lo que se llama una ecuación de iteración, donde pues la suma de cada uno de los integrantes, los sumandos o los cocientes, debe dar menor a la unidad. Entonces, en este caso me dio 575. Esta relación o este cociente que se obtiene de comparar la demanda contra la capacidad que tiene el elemento, para mí es un valor muy interesante, porque me está diciendo que aún estoy para ese punto crítico, el elemento está trabajando al 57% de su capacidad. Oiga, ¿significa que cumple? Sí. Para otros diría, ¿significa que está sobrado? Bueno, observemos lo siguiente. En el caso de las piezas de acero, el tamaño, el espesor de las paredes viene modulado de acuerdo a un catálogo de perfiles. Entonces, en este caso utilicé el perfil, si lo vamos viendo aquí,
es un perfil W de 10 pulgadas por 26 libras por pie, puede ser que este perfil me dio en la relación .575. Pero si yo lo busco reducir a un perfil más esbelto, como puede ser el de 10 pulgadas por 22 o el de 10 pulgadas por 18, pudiera ser que esos cambios generen que esta relación llegue al 90% o incluso se pase. Entonces, en nuestra interpretación debemos comprender qué tipo de elementos se está revisando. Y para los perfiles o estructuras a base de perfiles de acero, este es un buen valor, ¿ya? Entonces, por si alguien en su momento tiene la oportunidad de que revise una memoria o le revisen una memoria donde ellos proponen un perfil de acero, pues no se va a lograr obtener el 99%, ¿sí? O tal vez este valor, bajo la perspectiva de alguno, pues que sea un elemento sobrado. Aquí para estos perfiles hago la revisión del estado límite de servicio y finalmente pues presento una captura de una tabla que utilizo para pues describir la identificación que utilicé de las traves. Esta nomenclatura breve la utilizo para no saturar el plano con esta designación y que se traslape con otra información en el plano, pero pues te indico aquí, a ver, si en el plano aparece el perfil TS, pues estoy haciendo referencia en la normativa del sistema internacional a un IR de 356 milímetros por 44.7 kilogramos sobre metro, o en en la designación americana a un perfil W 14 pulgadas por 30 libras pie. ¿Qué geometría tiene? Pues aquí viene el valor del peralte, el ancho, el espesor del patín, el espesor del alma y el peso. Así, cualquier persona puede identificar el perfil que yo utilicé y verificar incluso algunos de los cálculos que presento en la descripción técnica. Adicional a ello, en aquel momento les decía, no existía toda la normativa que ahora existe, entonces hizo la revisión de los castillos, ¿sí? El detallado, le indico algunos aspectos que están dentro de la norma técnica para, pues, identificar dónde se debe colocar elementos de confinamiento vertical, elementos de confinamiento horizontal, ¿sí? Y finalmente, un apartado aparte, que sería el cuarto del capítulo 5, le presento la revisión de mi losa de cimentación y hago un detallado de los elementos que la integran. Como apartado final, pues establezco lo que es la bibliografía, ¿sí? Entonces, por ahí les mostré lo que hice con la losa nervada y aparte por ahí le coloqué el apartado de revisión de elementos por si alguien quiere hacer algún comentario, alguien tiene alguna opinión. ¿Qué les pareció? ¿Todo bien? ¿Todo mal? Ok, ok. Muy bien. ¿Sí? Sí, Jesús. Acierto que falta el software, pero es importante recordar que lo que debemos resaltar es la normativa. ¿Sí? Entonces, doctora Marta, yo de mi parte he terminado la sesión del día de hoy.
Con todo gusto, si alguien quiere adicionar algo, faltó algo, con todo gusto lo puedo. Y, y si nos hicieron el favor de anotarse en la lista de asistencia, estamos a tiempo. Y todo el material, por supuesto, que se les va a compartir, Ujú, tanto la grabación como pues la presentación y bibliografía que seguramente va a compartir el doctor Irán. ujú. A la hora que usted disponga, doctor, Pues para de mi parte concluir. sería todo. Les agradezco a todos su oportunidad, su tiempo y pues nos vemos en la próxima sesión. Claro que sí, así estará. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que pasen una excelente noche.